¿Qué onda, compas? Vamos a ver el tema de hoy, que es fracturas de miembro inferior. Nos vamos a enfocar en las principales, obviamente son muchas. Y en primer nivel no hay que meterse en muchos problemas. La verdad es que la clasificación y el tratamiento de las fracturas corresponden 100% al ortopedista. Entonces vamos a ver lo esencial, ¿vale? Iniciamos con los casos clínicos. Tenemos un paciente de 82 años de edad con Alzheimer moderado y cardiopatía isquémica, bajo control médico, traído a las urgencias tras caída. Radiográficamente se presenta una fractura trochanteria con minuta proximal de fémur. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? Es osteosíntesis, es una fractura extracapsular, es decir, el tratamiento es con osteosíntesis. Bien, un anciano de 80 años ingresa a servicio de urgencias después de haber sufrido una caída casual. En la exploración se aprecia dolor e impotencia funcional en la cadera derecha con acortamiento, posición en abducción y rotación externa, fractura de cadera marcada, contactando el borde externo del pie con la cama. Igualmente es visible unas horas después una equimosis en la cara externa. El diagnóstico más probable, en este caso lo más probable es que sea una fractura de la región trocantérica de cadera. No es, bueno, eso es lo que quieren que contesten. Pero toda fractura de cadera se va a ver así, ¿no? Vamos a explicar un poquito más de eso, qué es lo que verdaderamente importa, ¿no? Fracturas de pelvis. Las fracturas de pelvis van a depender su diagnóstico y su tratamiento de si afectan o no afectan el anillo pélvico. Y a su vez se van a dividir en estables e inestables. Las estables son las que son fracturadas solamente en una porción del anillo pélvico y las inestables van a estar fracturadas en dos o más sitios del anillo pélvico, por lo cual se hacen inestables. ¿Cuáles son las estables? Fracturas de la rama, por ejemplo, iliopúbica o isquiopubiana. El tratamiento es conservador. Lesiones inestables por traumatismos de alta energía, que es lo que puede generar lesiones asociadas a vasos, plexos, recto, vagina o vía urinaria, tiene una mortalidad elevada. Debemos de recordar que esto lo vemos en C de ATLS. Ahorita lo repasamos. Normalmente lo vamos a encontrar en pacientes politraumatizados, con hipotensión y sin lesión evidente. Hay que pensar en una fractura de pelvis inestable. El tratamiento va a ser mediante fijación externa. Del lado derecho tenemos una imagen donde se compara la estable con la inestable. Lo más importante es saber que si nos preguntan una fractura de pelvis, estoy casi seguro que nos van a preguntar una fractura de pelvis inestable en el contexto de un paciente politraumatizado, en el contexto de soporte avanzado en trauma. Saber la diferencia entre que si es estable o no es estable. El tratamiento de la estable es conservador y el tratamiento del inestable es urgente porque el paciente se puede hasta morir. Como les digo, se valora en CDATLS. Siempre que revisemos C, buscamos tórax, no hay sangrado, abdomen, no hay sangrado. Lo siguiente en explorar es pelvis. Hay que empujar las espinas ciáticas, la pelvis, empujarla y ver si no crepita. Si crepita es que hay una fractura y seguramente es una fractura inestable. ¿Cuáles son las fracturas inestables? La imagen A y la imagen C. Fracturas inestables en el plano anteroposterior. La famosa fractura del libro abierto, está abierta completamente la sínfisis del pubis. Es de las graves, la más frecuente. Y la C, una fractura con afectación vertical, de la estabilidad vertical. Si se dan cuenta, está fracturado, bueno, están lesionados los ligamentos sacroiliacos posteriores y la sínfisis del pubis, entonces se abre completamente hacia vertical y también es grave, también requiere que se cierre inmediatamente el anillo pélvico. Debemos de recordar que se ve en C de ATLS. Lo primero que hay que hacer pedir interconsulta a traumatología y cerrar la pelvis, si no es con un pelvic binder, con una sábana y un palo de escoba, se puede cerrar la pelvis. Y obviamente el tratamiento es por ortopedia con un fijador externo. Muy bien. Eso es todo. Lo vamos a ver muy rápido. La verdad es que, como les mencionaba en el inicio, lo que hay que saber de fracturas es lo básico. Las más frecuentes, perdón por ese gallazo, lo que pasa es que estoy medio malo de la garganta, si hablo un poco más grueso de lo normal. Y si por si me va un gallo dos. Bueno, fracturas de acetábulo. Perdón, le estaba diciendo, hay que saber lo básico, las fracturas más frecuentes y cómo se tratan.
O sea, así a grandes rasgos, si le pones yeso o si es quirúrgico, ¿no? Lo demás es completamente ortopedia y las clasificaciones sí se utilizan, de hecho sí se utilizan bastante, pero la clasificación que más se utiliza en ortopedia es la de la AO. Y la clasificación de la AO está súper difícil, entonces, y no merece la pena que lo sepamos como médicos de primer contacto. Fracturas del acetábulo, mecanismo de traumatismo de alta energía con asociación normalmente de luxación posterior de la cabeza del femoral. Las radiografías que vamos a solicitar van a ser AP de pelvis, oblicua alar y oblicua obturatriz, que forman la serie de Judet. Manejo conservador solo en desplazados menores a 2 milímetros y no desplazadas. Cirugía, casi siempre. Una fractura de acetábulo normalmente se va a relacionar a un paciente politraumatizado, seguramente un accidente vehicular, una moto, cosas así. Y es quirúrgica. Son completamente quirúrgicas porque cargan todo el cuerpo, ¿no? Y pues hay que estabilizarla. Fractura de cadera, extremidad proximal del fémur. Yo creo que de las fracturas de extremidad inferior es la más importante después de la de tobillo, ¿no? Y es la que seguramente nos pueden preguntar y nos la van a preguntar muy fácil, como el caso clínico del inicio. Va a ser muy frecuente en ancianos. Debemos de recordar que si se caen, básicamente se van a fracturar. Tienen una elevadísima mortalidad. Aquí pone 20-30% del primer año, pero es hasta mayor. El 90% son mayores de 65 años. Debido a que genera inmovilidad, incapacidad funcional, el paciente genera escaras, úlceras de presión e incluso trombosis. De ahí que el tratamiento sea quirúrgico. Imagínense ponerle un yesote, que se pone a veces, o más bien que un yeso, una calza en lo que se operan, o una férula pelvipodálica. Son unos ferulones gigantescos y hay que estarlos cambiando. Entonces, no es conveniente. Se dividen en intra y extracapsulares. Y aquí voy a hacer un paréntesis. De fracturas de cadera, eso es lo que tienen que saber. No se metan en pedos que si es subcapital, que si es de la cabeza del fémur, que si es trochanteric. O sea, sí tienen que saberlo, ¿no? Pero lo que verdaderamente interesa es si son intra o extracapsulares, porque eso va a basar el tratamiento. La clínica es siempre la misma en la fractura de cadera, pero es más marcada en la fractura trochantérica, transtrocantérica, pertrocantérica. Vamos a encontrar la extremidad acortada en rotación externa con el borde externo del pie contactando con la cama. Debemos de recordar que esta clínica es similar a la de la luxación anterior de cadera, la cual no es frecuente. Entonces, siempre que vemos un paciente con extremidad acortada y rotación externa de la extremidad, hay que sospechar una fractura de cadera. Si está, por el contrario, acortada y en rotación interna, hay que sospechar una luxación posterior de cadera. Que el mecanismo de trauma es completamente diferente. En este caso va a ser ancianos que se caen y en el caso de una luxación, un traumatismo de alta energía, normalmente un pasajero acompañante que venía con las piernas sobre el tablero, se produce un choque de alto impacto, normalmente frontal, y eso luxa la cadera. Como les mencionaba, lo más importante es saber si son extra o intracapsulares. Las intracapsulares a grandes rasgos van a ser cefálica, subcapital, transcervical o basicervical, es decir, fracturas de la cabeza y del cuello. Todas esas fracturas son quirúrgicas, a menos que sea un joven, se va a intentar osteosíntesis, a lo mejor con clavos canulados o con alguna cosa así, porque pues, la prótesis se la van a tener que cambiar, entonces no es lo mismo que se opere a un anciano de 70 años con una prótesis que le va a durar 20 y a lo mejor ya se murió, a un chavo de 20 años, ¿no? Que le va a durar la prótesis 20 años y se la va a tener que cambiar. Entonces, todo paciente joven hay que intentar osteosíntesis primero. Sin embargo, no se les van a preguntar así, les van a preguntar una fractura de cabeza, si es intracapsular de un paciente anciano y si es extracapsular también, van a poner un anciano. Entonces, para fines prácticos, toda fractura intracapsular requiere prótesis, es decir, artroplastía. ¿Bien? Por otro lado, tenemos las fracturas extracapsulares, las pertrocantérias y las subtrocantéricas. Lo más común es que sean las transtrocantéricas, son las que normalmente se ven de trocánter a trocánter, de trocánter mayor a trocánter menor. Y estas se tratan con osteosíntesis. Normalmente se trata con la AO menciona que se debe tratar en primer lugar. Al final, miren, la AO les da 5 tratamientos diferentes y les dicen usen el que sea a criterio del ortopedista. Sí hay como primera indicación, pero les repito eso. Es más, yo ni sabía, usted sí sabía que existía la AO y sabía de los tratamientos y todo eso, pero así como está marcado en la AO, o sea, está, la neta,
bien cabrón. Entonces, hasta que yo entré a ortopedia y aún así, en el R1, pues que no sé nada, ¿no? Y hasta la fecha no sé nada. Pero sí entiendes muchas cosas que no entendías en primer nivel y que no son necesarias para un médico de primer nivel. Entonces aquí las extracapsulares, lo importante es saber que se tratan con osteosíntesis, le mencionaba, la O menciona un tornillo deslizante de cadera de mínima invasión. Sin embargo, en México es rarísimo y en institutos, bueno, sí, en IMSS, pues es más raro todavía. En IMSS, toda fractura extracapsular se trata con DHS. Raro que se trate con tornillos canulados o de alguna placa angulada, siempre se va a tratar con DHS. Es lo más común. Para fines prácticos, entonces, fractura intracapsular, es decir, del cuello a la cabeza, se va a tratar con prótesis, es decir, artroplastía total. O pues, bueno, puede ser total o parcial, eso también depende de muchos otros factores. Y extracapsulares, es decir, pertrocantérias, transtrocantéricas o subtrocantéricas, se van a tratar con osteosíntesis, normalmente con DHS. Fractura de la diáfisis del fémur. Aquí venía esta imagen que la verdad no quise quitar, por decirles que es raro, esto no se hace. La tracción 90-90 con 2 semanas y 2 semanas de yeso, una fractura de diáfisis femoral, es raro. Toda fractura de diáfisis de fémur, básicamente la gran mayoría se va a tratar con clavo intramedular. Pues anterógrado, retrógrado, eso que no les interese, pero se trata con clavo intramedular, ¿sale? Fractura de hueso largo, diafisaria, clavo, así de simple. Entonces, fractura del tercio medio, y aquí vemos una fractura completamente transversa, simple, ¿no? Pues es un clavo, a huevo que es un clavo. Pueden sangrar bastante, 500 a 800 mililitros, aquí menciona, pero pueden sangrar hasta 1500, un fémur, de acuerdo a TLS. Normalmente, o son las que más se relacionan con embolia grasa, pseudoartrosis, el tratamiento es con enclavado intramedular. En niños se puede administrar tratamiento ortopédico mediante tracciones blandas, no se hace, se trata con clavo. Accidentes de tráfico de alta energía. Muy bien. Fémur distal. Generalmente son intracapsulares. Tienen una estrellita las que son más importantes. Por ejemplo, aquí, cadera, importante. Pelvis, importante. Diáfisis femoral también es importante, pero lo importante es saber que se trata con clavo y que sangra bastante. Fémur distal no es tan importante porque son de alta energía, son muy graves y pues las tiene que tratar el ortopedista. Todas las tiene que tratar el ortopedista, pero estas son, digamos, complicadas. Generalmente son intracapsulares, todas requieren RAFI. RAFI, ¿qué significa? Reducción abierta con fijación interna, supracondilias o supraintercondilias, accidentes de tráficos en jóvenes, ancianos, osteopenia, caídas. Para que se fracture el fémur distal o la tibia proximal, debe ser un traumatismo de muy alta energía, normalmente pacientes atropellados o en accidentes automovilísticos o de moto, cosas así. Osteosíntesis con placa o tornillo o placa angulada, secundario a pacientes con prótesis de rodilla, también pueden generar fracturas de ese tipo. Aquí tenemos paciente con una fractura supracondilia tratada. Ahí vemos la artroplastía, vemos el implante y se fracturó, ¿no? Pues nada más que decir. Fracturas de rótula en su mayoría son transversas. Debido a el mecanismo extensor de la rodilla, son propensas a cizallamiento. De ahí que su tratamiento sea con cerclaje. ¿Por qué? Porque este cerclaje, ¿qué es lo que hace, canijo? Cuando ponen el cerclaje y dejan, no se inmoviliza la extremidad. De hecho, cuando se operan, en teoría no se debe de inmovilizar. Entonces, el mismo mecanismo hace que el cerclaje se apriete y cierra más la fractura. Tratamientos con osteosíntesis, con aguja y con cerclaje. Las fracturas cominitas pueden ser conservadoras, observación parcial con patelectomía. Entonces hay que poner un cerclaje, así de sencillo. Fracturas de meseta tibial también son raras, son de alta energía. Fracturas del tercio proximal de la tibia, traumatismos de muy alta energía, fracturas de meseta tibial. Si es lateral, va a ser en valgo forzado. Si es medial, va a ser en varo forzado. Bien, lo cual se me hace raro, ¿no? Pero pues así es. Tratamiento con osteosíntesis, siempre va a ser con osteosíntesis, una fractura de meseta tibial, son quirúrgicas. Diáfisis de la tibia, fracturas del tercio medio de la diáfisis tibial, localización más frecuente de las fracturas abiertas,
Son fracturas cerradas, podemos realizar enclavado endomedular, lo que normalmente se realiza un clavito, todo hueso largo con fractura difisaria se va a tratar con clavito. Fracturas abiertas, fijador externo, también se puede poner una placa, depende del ortopedista, pero lo ideal sería un clavito. Complicaciones, síndrome compartimental, riesgo de pseudoartrosis. Fracturas de tobillo, el tema más importante sin lugar a dudas, porque es la fractura más común en trauma. Entonces, pues es lo más importante que hay que saber. ¿Qué es lo que me interesa que sepan de fracturas de tobillo? Que se dividen en tres: fracturas suprasindesmales, fracturas transindesmales y fracturas infrasindesmales. Todas son quirúrgicas, todas, excepto la fractura infrasindesmal aislada de peroné. Es la única que se puede tratar con yeso. De ahí todas son quirúrgicas, porque normalmente las fracturas de tobillo van a afectar ambos complejos ligamentarios, el medial y el lateral. Entonces la estabilidad se pierde por completo, la sindesmosis se abre y hay que operar, excepto en infrasindesmal de peroné. Eso es lo que hay que recordar. Y a lo mejor el epónimo, saber que si se produce una lesión del ligamento medial acompañado de fractura proximal, se llama fractura Dupuytren. Si es, de fractura distal es de Dupuytren, y proximal sería de Moisson-Abu. Eso es lo que hay que recordar. Así de sencillo, todas son quirúrgicas, excepto la infrasindesmal de aislada de peroné. ¿Y cómo se tratan? Se tratan con RAFI, que no viene aquí. El tratamiento quirúrgico depende de la estabilidad. Entonces, el tratamiento es quirúrgico y se trata con RAFI. Reducción abierta, fijación interna, normalmente con placa, tornillos y clavos. En caso de que pues, haya que poner allá un clavito, pero es placa y tornillos normalmente lo que se hace. Bien. Fracturas del pie raras, calcáneo y astrágalo. Bueno, de calcáneo no es tan rara. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay que recordar aquí? La de calcáneo son caídas de gran altura. Normalmente un paciente que estaba comiendo las escaleras cae parado 2, 3 metros, bueno, más de, sí, 2, 3 metros. ¿Qué es lo que pasa? Se asocia a fracturas de meseta tibial y fracturas vertebrales. En ese orden se van fracturando: calcáneo, meseta tibial, fracturas lumbares, caídas de altura. Bien, y cuando el paciente cae de pie, puede hacer síndrome compartimental. El tratamiento obviamente es quirúrgico. El astrágalo también se conoce como fractura del aviador. Se produce por presión, hiperflexión dorsal. Se llaman así porque antes los aviadores presionaban mucho el pie sobre el pedal y eso fracturaba sus astrágalos. Osteosíntesis, signo de Hawkins, buen pronóstico, que sería resolución subcondral, necrosis avascular. Debemos de recordar que hay huesos que están mal irrigados, tienen una irrigación precoz, como es el escafoides carpiano, el astrágalo, la cabeza del fémur y la cabeza del húmero principalmente. Por último, fractura del quinto metatarsiano, son frecuentes. Tenemos tres tipos de fracturas: fractura por avulsión de la apófisis estiloides, que se puede tratar, bueno, la mayoría son conservadoras, pero se trata con yeso u ortodesis por 3 a 4 semanas. Se produce verdaderamente una avulsión de la apófisis estiloides del quinto metatarsiano, es esa chiquitita que vemos ahí. La fractura por inflexión de la unión metáfisis diafisaria, que es la famosa fractura de Jones, fractura de la base del quinto metatarsiano. Traspié en el borde externo del pie, normalmente paciente con inversión forzada o verdaderamente que da un traspié y se fractura el quinto metatarsiano. Pueden tener ausencia de consolidación debido a que hay una irrigación mala en esta parte. Se trata con yeso y en deportistas de alto nivel con un clavito. Bien. Y por fatiga o por estrés, pacientes con importante actividad física que tienen pies, cabos o varos, tratamiento conservador, descarga y ortodesis con plantillas. Fase crónica, tornillo intramedular con injerto. Lo que hay que recordar es la fractura del quinto metatarsiano en contexto de un esguince de tobillo mal diagnosticado o mal tratado, que en realidad es una fractura del quinto metatarsiano. Recordar los criterios de Ottawa que se vieron en esguince de tobillo y pues nada más. Ahí se ve claramente una fractura de Jones en la unión metáfoso-diafisaria. Seguramente un traspié generó esta fractura, va a tener el paciente incapacidad para deambular, incapacidad para sostener su peso y aparte de eso, dolor localizado en la base del quinto. Tratamiento conservador, no está desplazada. Y por último, los criterios de MES. No hay que sabérselos de memoria, pero sí saber que el MES mayor a 7 indica amputación. Esto en fracturas
expuestas, muy severas, mes mayor a 7, amputación. Les dejo un pequeño resumen, pónganle pausa, chequenlo si quieren, pero la verdad es que son temas bien sencillos. Lo que hay que recordar son las estrellitas, la fractura de tobillo, la fractura de fémur proximal y la fractura de pelvis. Para mí son las más importantes. Sin embargo, pues repasamos todas para no dejar lugar a dudas. Espero que no les haya quedado preguntas. Les repito, no se metan en problemas. Esto es lo que deben de saber. No hay más que se deba saber en primer nivel. La verdad es que los ortopedistas hacen un excelente trabajo y ellos son los que se encargan de estadificar todo esto, tratarlo y pues nada. Faltan 2 temas nada más de trauma, qué rápido se va el tiempo, ¿no? Acabando trauma, vamos a ver seguramente uro y acabamos con oftalmo y se acaba cirugía, compas. Se dan cuenta, estoy haciendo los videos un poquito más rápidos para que dé tiempo, también me dé tiempo a mí de seguir estudiando y seguir entregando material de pues, calidad aceptable, ¿no? Igual y están bien culeros mis videos, pero bueno, espero que les sirva de algo. Eso es todo, compas, ahí seguimos. Ayuden a compartir, a que crezca el canal y pues cualquier pregunta ya saben que ahí andamos.